Revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento. Hola, bienvenidos a esta edición número 152 de Octavo Mandamiento. ¿Es así, Víctor? Corregime si me equivoco. Sí, Javier, exactamente. Estamos comenzando la edición número 152 de nuestro programa que estamos haciendo desde Moscú con las fuerzas que aplicamos. Quien les habla, Víctor Sukhov, y mi colega Víctor Ternovsky. Otras fuerzas, Víctor, provenientes desde la capital de España, Madrid, y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor, por favor. Con mucho gusto, Javier. El 30 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Seguridad Informática o Ciberseguridad, que creo yo en nuestros días ha adquirido una importancia especial, ¿verdad? Tremendo. Además, el 30 de noviembre el mundo conmemora a todas las víctimas de la guerra química. Y como no, Javier, no podemos dejar de mencionar que el 30 de noviembre en Argentina es el Día Nacional del Mate. Vamos, el mate todavía, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, el mate es una bebida que te mantiene alerta, te mantiene despierto y como si fuera el café, ¿no? O como si fuera un té, pero además ayuda un poco al organismo también en otras funciones. Podría ser acepto, pero cuando mis amigos argentinos me convidaron a probar el mate, su conclusión fue fatal. Dijeron que, Víctor, tú tomas mate como una vieja, con azúcar. Tremendo, tremendo. Me abstengo de comentarios, Víctor. Vale. ¿Comenzamos con el programa? Sí, cómo no. Adelante. Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba. Rusia da una respuesta contundente a amenazas de Occidente. Tras 16 años de Merkel, Alemania ya conoce a su futuro canciller. Prensa dominante. ¿Traslada una amenaza oculta a Xiomara Castro? El 7 de diciembre se votará el pedido de vacancia en Perú con el que la derecha pretende sacar del poder al presidente Pedro Castillo. El Camino de Santiago reza por la llegada del turista ruso ante la luz roja de la Unión Europea. Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes. En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día. Octavo Mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador. El Congreso peruano votará el próximo 7 de diciembre la solicitud de vacancia que impulsa la derecha de ese país para sacar del poder a Pedro Castillo. ¿Qué tan cerca o lejos están de lograrlo? Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el analista político Erwin La Rosa. Erwin, la próxima semana el Congreso peruano votará la solicitud de vacancia contra Pedro Castillo. ¿Qué crees tú que podría pasar y cómo ves la correlación de fuerzas dentro del Parlamento y por qué crees que la derecha insiste tanto con esta destitución? Según lo que están señalando los mismos legisladores opositores, no llegarían a los 87 votos que requieren para poder vacar al presidente Castillo. Sin embargo, también han manifestado que de no obtener esa votación, ellos van a continuar con una política de censura a los ministros. Es decir, hay un sector de la oposición que abiertamente ya ha descartado cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno y pues está constituyendo en un espacio obstruccionista y que por cualquier motivo está buscando la vacancia presidencial. Esto en verdad lo venimos arrastrando desde el proceso electoral, cuando este mismo sector opositor desconoció los resultados electorales, aduciendo un supuesto fraude que nunca pudieron corroborar. Entonces nos encontramos en esa situación debido a un sector, digamos, de la extrema derecha, ¿no? Porque en cuanto a la correlación que tú indicas dentro del Parlamento, hay otros sectores que ya han señalado, otros sectores de oposición incluso, que han señalado que no van a votar por la vacancia presidencial y que sí están llamando al presidente Castillo a establecer un diálogo para poder construir un espacio mínimo de consenso y darle el espacio que necesita el gobierno para poder cumplir con el plan de gobierno que
había prometido Pedro Castillo, ¿no? Pero ¿cómo afecta a la situación política y social en Perú esta inestabilidad de que cada cierto tiempo ellos destituyen o apuntan hacia un ministro o que insisten con la vacancia presidencial? Sí, paradójicamente estos sectores opositores que promueven la vacancia lo hacen entre otros de sus, entre comillas, argumentos que el gobierno estaría causando más inestabilidad en la economía. Sin embargo, son estos pedidos de vacancia los que están nuevamente haciendo que el dólar se dispare y pues que los indicadores económicos nuevamente no puedan despegar en el Perú, ¿no? En parte por ello también se explica que este fin de semana varias encuestas que han aparecido, más del 75%, hasta el 75% de la población peruana está rechazando la actitud del Congreso de la República, porque un sector importante de la población también se da cuenta de que esta inestabilidad está afectando directamente a sus bolsillos, toda vez que la reactivación económica tan ansiada se vuelve más lenta y entonces existe este escenario en donde estos sectores de la derecha están tratando por cualquier motivo boicotear en verdad al gobierno de Pedro Castillo para hacerlo caer, ¿no? Ese es el objetivo de ellos, es en verdad el golpe blando, ¿no? Que como te repito lo vienen arrastrando desde el proceso electoral, ¿no? Sí, esta encuesta, que si mal no me equivoco la realizó el Instituto de Estudios Peruano, ¿no? Que indicaba que aproximadamente un 75% de los ciudadanos desaprobaba la acción del Congreso. Pero el Congreso en algún momento rinde cuentas a la ciudadanía. Si tiene este nivel tan bajo de aprobación, ¿cómo tiene tanta maniobra para poner y sacar presidentes? Lamentablemente hay un vacío en nuestro diseño institucional, permite que el Congreso de la República, sin mediar argumentos, únicamente teniendo los números, es decir, teniendo la votación necesaria, puede vacar presidentes, ¿no? Uh-huh. Es decir, el Congreso no necesita demostrar o argumentar absolutamente nada, basta tener los votos y con eso es más que suficiente para poder vacar al presidente. Por esa razón es que las propuestas de impulsar una asamblea constituyente para construir una nueva constitución van cogiendo cada vez más fuerza, porque hay un sector importante de la población que está entendiendo que este diseño institucional que tenemos actualmente también es un problema, ¿no? No solamente es decir está el tema económico, político, sino también está el tema institucional que debe ser modificado. El proceso constituyente acá en el Perú sigue avanzando, la recolección de firmas sigue avanzando a nivel nacional, son 2 millones de firmas que se necesitan para poder convocar a un referéndum constituyente. Uh-huh. Y en esa medida también desde el Parlamento han respondido presentando un proyecto de ley en donde se está tratando de limitar este derecho que tiene el pueblo peruano a convocar un referéndum constituyente. Esto está todavía en discusión dentro del Parlamento, pero bueno, es esa la situación. El proceso constituyente en el Perú está avanzando. Es un proceso que difícilmente se va a detener. A pesar de esta maniobra dentro del Congreso para obstaculizarlo, para evitarlo. Sí, de todas maneras tú sabes que finalmente los procesos constituyentes avanzan muy al margen de los diseños institucionales y más aún con un Congreso de la República tan desprestigiado. La población y el proceso social sigue avanzando y en la medida es más que se vayan agudizando más las contradicciones entre el Congreso y el Ejecutivo, la salida política y democrática para cada vez más peruanos es la Asamblea Constituyente, es el referéndum constituyente, es decir, buscar una salida a la crisis en paz y en democracia, ¿no? Que es la salida contraria a lo que está buscando un sector de la derecha que busca más bien el golpe de Estado, la vacancia y la guerra civil. Ahora de los medios de comunicación se divulgó un video con el que acusan al presidente Pedro Castillo de realizar unas reuniones extraoficiales en su casa y fuera de ella con empresarios y funcionarios del gobierno. Eso se suma a una manifestación que hubo el fin de semana también para pedir la vacancia del presidente Pedro Castillo. ¿Tú crees que se está preparando el terreno para sacarlo del poder? ¿Y qué papel están jugando los medios de comunicación? ¿Qué dicen estos videos y qué tanto alcance han tenido? Sí, desde luego los medios de comunicación están jugando un papel del lado del
la desestabilización y el golpismo desde el primer día del gobierno de Pedro Castillo. De hecho, hay indicios de que no necesariamente han sido periodistas los que han hecho este reglaje al presidente, sino que entendiéndose de que ya hay investigaciones de que existen militares en situación de retiro que forman parte de estos grupos de extrema derecha, no se descarta que haya sido un trabajo de inteligencia a manos de exmiembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ha sido un reglaje propiamente al presidente de la República por más de 2 semanas, algo que es inaudito por incluso temas de seguridad, que no hayan, la seguridad, el mismo presidente no se haya dado cuenta de esto. Y ahora, bueno, el día de ayer el presidente de la República ha emitido un comunicado, ha salido a dar un mensaje a la nación en donde él ha señalado que todas las reuniones oficiales se desarrollan dentro del Palacio de Gobierno y en su domicilio lo que él tiene son reuniones de carácter personal, que en verdad los han tenido todos los presidentes de la República, ¿no? Es decir, claro, recibir en su casa visitas de carácter personal. Bueno, esa ha sido la explicación del presidente. En verdad los videos por sí mismos no muestran ningún delito que haya incurrido Pedro Castillo. Lo que muestran es que recibe visitas en su casa, como todos los presidentes a lo largo de la historia. Y el presidente ha dicho que los organismos encargados se encarguen de las investigaciones y que él va a estar ya no en colaborar en cualquier investigación, ¿no? La duda ha saltado porque en la casa donde él vive se ha recibido a unos empresarios que luego habrían sido beneficiados con algunos contratos con el Estado. Ahora, no queda claro si estos empresarios se reunieron con el presidente o se reunieron con alguien que los recibió en casa donde vive el presidente, ¿no? Eso es lo que está por esclarecerse y Pedro Castillo tiene que hacerlo lo más pronto posible, en aras de la transparencia también, ¿no? Bueno, en aras de la transparencia, él dijo que si se demostraba que algunos de sus funcionarios hayan abusado de su cargo, que se investigara. Pedro Castillo está fuerte para enfrentar todo esto que está gestando la oposición, la derecha de su país. Ha construido ya el presidente mínimos consensos con otras fuerzas en el Parlamento que no necesariamente son de izquierda, y en esa medida se podría decir que puede todavía soportar los intentos de vacancia y de golpe de Estado parlamentario, ¿no? Hay fuerzas como Alianza para el Progreso o Podemos Perú, que no son fuerzas políticas que le hayan acompañado en la campaña electoral y que más bien estuvieron apoyando a la candidatura de Keiko Fujimori y que ahora han señalado ya no van a apoyar ningún pedido de vacancia contra Pedro Castillo. Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.